A lo largo de los siglos XVII y XVIII, personas fueron sacadas del continente africano y forzadas a la esclavitud en las colonias americanas y explotadas para trabajar como sirvientes y laborar en la producción de cultivos como el tabaco y el algodón. La costa de los esclavos fue la principal zona de comercio de esclavos en África. Cada una de las principales naciones comerciantes de esclavos mantendría almacenes donde los esclavos capturados eran mantenidos prisioneros hasta que llegara un barco para cruzar el océano. Estos se comprarían a los comerciantes africanos de esclavos o simplemente los capturaban allí. Las condiciones en el transcurso del viaje a América eran terribles. A veces la mitad de ellos moría de hambre o deshidratación. A veces los comerciantes arrojaban a los que estaban enfermos por la borda, porque su seguro pagaría por los esclavos perdidos en el mar, pero si los llevaban vivos a tierra, los venderían por menos del costo de transportarlos. Un tribunal británico acordó que se trataba de una práctica perfectamente legal y aceptable. Los esclavos se vendían a menudo a través de anuncios en los periódicos. En otras ocasiones serían inspeccionados y puestos a subastas en sitios creados con este fin, y el mejor postor se lo llevaría. Una vez que eran comprados, pasaron a ser propiedad absoluta del comprador. Eran asignados a cualquier trabajo que decidiera su dueño. Muchos trabajaron en el campo, mientras que otros trabajaron como sirvientes domésticos o fueron capacitados en profesiones calificadas. En la década de 1770, probablemente había alrededor de 350.000 esclavos africanos en las colonias americanas, aproximadamente 3/4 de los cuales estaban en las colonias del sur de Virginia, las Carolinas y Georgia. En Virginia, estos africanos vivían y trabajaban en plantaciones o pequeñas granjas donde el tabaco era el cultivo principal. Los que vivían en granjas más pequeñas a menudo vivían en una cocina u otra dependencia o en rústicas cabañas cerca de la casa del granjero. En las grandes plantaciones de tabaco, los esclavos de campo solían vivir en cabañas agrupadas en el barrio de esclavos, que estaba más lejos de la casa del amo pero bajo la atenta mirada de un capataz. Aunque las grandes plantaciones tenían muchas personas esclavizadas, la mayoría de los propietarios solían tener menos de 5, incluidos niños. Como regla general, las personas esclavizadas trabajaban desde el amanecer hasta el atardecer, generalmente en los campos de tabaco. Al llegar al trabajo al amanecer, los esclavos solo se detenían para descansar y comer durante el desayuno y el almuerzo, después de lo cual trabajaban hasta el anochecer. Durante la época de la cosecha, los esclavos trabajaban en turnos de hasta 18 horas diarias. En las grandes plantaciones, algunos aprendieron oficios y trabajaron como herreros, carpinteros y toneleros, o como cocineros y sirvientes. Aquellos que eran hábiles y experimentados en agricultura eran a menudo responsables de decisiones importantes en las plantaciones, cuando la caña estaba lista para cosechar, cuando los jugos de azúcar estaban listos o cuando las hojas de tabaco eran ideales para recoger. Al final de la jornada laboral y los domingos y Navidad, la mayoría de las personas esclavizadas disponían de unas horas para atender sus necesidades personales. A menudo pasaban este tiempo haciendo sus propias tareas domésticas o trabajando en sus propios jardines. Cuando podían, pasaban las tardes y el tiempo libre limitado visitando amigos o familiares que pudieran vivir cerca, contando historias, cantando y bailando. Muchas de estas actividades combinaron tradiciones africanas familiares con costumbres británicas aprendidas en el Nuevo Mundo. Algunas de las danzas de los esclavos eran similares a las danzas tribales africanas, y sus canciones a menudo contaban historias sobre cómo sus amos los trataban y las injusticias de la esclavitud. A medida que la esclavitud se extendía por el sur, muchos estados aprobaron códigos de esclavos que describían los derechos de los esclavos y el trato y las reglas aceptables con respecto a ellos. Los códigos de esclavo variaban de un estado a otro, pero había muchos hilos comunes. No se podía hacer negocios con un esclavo sin el consentimiento previo del propietario. Los esclavos podían ser entregados como premios en rifas, apostados en juegos de azar, ofrecidos como garantía para préstamos y transferidos como obsequios de una persona a otra. A un esclavo no se le permitía tener un arma. Si era sorprendido portando un arma, el esclavo recibía 39 latigazos. También eran considerados incompetentes como testigos en casos legales que involucraban a blancos. La educación estaba prohibida. Cualquiera que dirija una escuela o enseñe a leer y escribir a cualquier afroamericano en Missouri podría ser castigado con una multa de no menos de $500 y hasta 6 meses de cárcel. Los esclavos no podían reunirse sin la presencia de una persona blanca. Los matrimonios entre esclavos no se consideraban legalmente vinculantes. Por lo tanto, los propietarios tenían la libertad de dividir familias mediante la venta. Cualquier esclavo declarado culpable de incendio premeditado, abuso a una mujer blanca o conspiración para rebelarse era ejecutado.
Se esperaba que los esclavos de las plantaciones trabajaran como y cuando sus dueños y supervisores lo dictaran. En gran medida su tratamiento dependía de los responsables. Sin embargo, el aspecto más brutal de sus vidas no fue tanto el maltrato personal, sino el sistema en sí. El látigo, tanto su imagen como su sonido, es quizás el recuerdo más común de la esclavitud en las plantaciones. Normalmente, ese castigo se usaba para obligarlos a trabajar, pero el látigo también se usaba para una variedad de delitos. Pero la esclavitud en las plantaciones no funcionó simplemente por amenazas o violencia. Los esclavos también fueron engatusados y persuadidos para que trabajaran. Se les daban pequeños incentivos, alimentos adicionales, ropa, tiempo libre de trabajo, con la esperanza de que pudieran trabajar de manera eficaz. También se les dio tierra para cultivar alimentos o criar animales para su propio uso. Sin embargo, la violencia era la máxima amenaza y el lubricante de todo el sistema. No menos común y brutal fueron los abusos a los que estaban expuestas las mujeres. Siempre fueron presa de los hábitos depravados de sus amos. Los hombres blancos responsables de esos asaltos prestaron poca o ninguna atención a la mujer misma, su edad, su esposo o su familia. Como era de esperar, fue una causa de profundo dolor y humillación. También era a menudo la causa de un resentimiento latente de venganza. Cuando los niños esclavizados comenzaron a trabajar en la plantación, eran utilizados para ayudar a trabajadores mayores y a medida que crecían, se convertían en experimentados sustitutos de estos. Por eso es que un niño africano fuerte y sano era tan apetecido por los esclavistas. La esclavitud obligó a los niños a crecer rápidamente y realizar trabajos para adultos. Las niñas trabajaban en haciendas desde los 4 años. Las ocupaciones de las niñas de entre 12 y 19 años variaban desde el trabajo de campo y el ganado hasta las tareas domésticas. Entre 1820 y 1860, el número de esclavos menores de 20 años superaban a los mayores de 20. Cuando los niños esclavizados alcanzaban la edad de 5 o 6 años, enfrentaban duras consecuencias por cualquier mala conducta. Cuando ya tenían más de 10 años, no eran excusados por sus deficiencias o errores que cometieran. Aunque las plantaciones fueron diseñadas para trabajar, rápidamente se convirtieron en lugares críticos para la vida familiar y social de las personas esclavizadas. Algunos llegaron a una plantación en compañía de compañeros de barco o con africanos de su región natal en África, pero no vinieron allí como familias. Sin embargo, en muy poco tiempo, los esclavizados crearon nuevas relaciones familiares, se establecieron en unidades familiares, creando descendientes en sus propios hogares. Por muy básicos que sean estos hogares, se convirtieron en el punto focal para crear nuevas generaciones nacidas en la esclavitud, a quienes se les enseñó los peligros y riesgos de la vida en una plantación y en el mundo en general. La familia de esclavos fue el inicio a partir del cual se desarrolló la cultura esclavista. Siempre que alguien se escapaba, a menudo tenía consecuencias para sus familiares. Es por eso que lo pensaban antes de hacerlo. Cada posición de trabajo traía consigo su propio conjunto de demandas, peligros y beneficios relacionados no solo con la mano de obra, sino también con la calidad de la comida, la ropa y la vivienda recibida. Todos los sábados se distribuían raciones de alimentos semanales, generalmente harina de maíz, manteca de cerdo, algo de carne, melaza, guisantes y verduras. Las comidas de la mañana se preparaban en la noche y se consumían al amanecer en las cabañas de los esclavos. El resto de las comidas del día se preparaban generalmente en una cocina central por un anciano o una mujer que ya no era capaz de realizar un arduo trabajo en el campo. Esto tuvo lugar al mediodía, o siempre que los esclavos de campo tuvieran un descanso de trabajo. Al final del día, la esposa o la madre preparaban una especie de cena familiar en cabañas individuales. Las dietas altas en grasas y almidón no eran nutricionalmente adecuadas y podían provocar dolencias como raquitismo. La ropa era distribuida por el dueño, generalmente una vez al año y a menudo en Navidad. Se repartía según el sexo y la edad, así como según el trabajo realizado por su portador. Los esclavos ancianos que no podían hacer trabajo físico no recibían los zapatos ni las capas adicionales de ropa durante el invierno que los trabajadores agrícolas más jóvenes, mientras que a muchos trabajadores del campo no se les proporcionó ropa suficiente para cubrir sus cuerpos. Los esclavos domésticos tendían a vestirse con más modestia, a veces con ropa heredada de sus amos. África dominaba inevitablemente la forma en que los esclavos se comportaban y lo que creían. Sus creencias y religiones se derivaron de allí, aunque a menudo fueron modificadas por la vida en las Américas. Algunas prácticas como vudú, nihilismo y otras surgieron de esta manera, pero los dueños de esclavos y las potencias coloniales rara vez aceptaban tales creencias como religiones genuinas.
Además, las religiones esclavistas tenían un papel secular y temporal. Las devociones y las oraciones por una mejor salud, por seguridad, por desearle a los demás lo bueno o lo malo, surgieron de sus propios sistemas de creencias.